juez convoca a Víctor Aldama el día 9 de marzo para que entregue el famoso sobre con las pruebas de que el Partido Socialista se financió con el petróleo de la narcodictadura venezolana. Y Aldama ya ha dicho que esas pruebas son definitivas y pueden tumbar al gobierno. El hermano de Sánchez se niega a dar su domicilio a la justicia y recogerá en persona la citación del juicio. Begoña Gómez no entrega el pasaporte al juez, David Sánchez no quiere decir dónde vive. Cualquiera diría que tienen un patrimonio oculto. Y uno nuevo para la lista, José Bono. 6 empresas de Bono afloran activos inmobiliarios y financieros por valor de 7,3 millones. Y el exministro de Defensa participa en sociedades en España y República Dominicana con un patrimonio neto de 5,1 millones. Como no, por supuesto, en Dominicana. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues mientras Pedro Sánchez se dedica a insultarnos, mientras Óscar Puente bate el récord de supuestos motes cutres, que si libertad vegetal, que si el debacle, que si de ojete, él es muy fino. Él es una persona docta, ilustrada, muy académica él, y claro, él tiene el lenguaje que tiene y bueno, pues acaba diciendo las barbaridades que tiene que decir porque se lo manda su... Este es el mote que él le puso, su puto amo. Entonces él se ha convertido en el puto siervo, que podríamos sacarle otro nombre, ¿no? Un sinónimo, y es que se ha convertido en el bufoncillo. Es el bufón de esas cortes, se acordarán ustedes, ¿verdad? Un señor con un gorrito, con los cascabeles, daba botes, hacía el idiota, bailando alrededor de un rey absolutista, un rey tirano, y hacía gracias para que se riera. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Bueno, pues básicamente lo que sabía que le agradaba al rey tirano. Entonces, que pues si sabía que a alguna persona le caía mal, pues hacía mofa de esa persona. Si sabía que a alguien necesitaban desprestigiarlo, pues él iba y le insultaba. Bueno, pues en eso se ha convertido Óscar Puente, una persona que debería dedicarse a invertir el dinero que todos pagamos en impuestos en asuntos como las vías del tren, para que no hubiera 46 muertos por un lado, otro muerto más por el otro, pero él prefiere hacer bufonadas. Pues en esas estamos. Pero mientras ellos se dedican a este tipo de cuestiones, la realidad avanza. Y lo cierto es que se siguen viendo todas las costuras de este entramado que en estos momentos, y me refiero a la administración, está absolutamente desprestigiada y está más inutilizada y más inhabilitada que nunca. Miren, una misión del Parlamento Europeo visitó Canarias en septiembre del año pasado, en septiembre del 25. El objetivo era investigar lo que estaba pasando en España con los controles, por no decir descontroles, a la inmigración. Bueno, en estos momentos, de hecho están fechadas el 12 de febrero, tenemos ya las conclusiones del enésimo desastre del gobierno. ¿Por qué digo enésimo desastre? Pues porque las conclusiones, ahora se las voy a narrar, júzguela ustedes mismos. Vamos allá. Cerca de la mitad de los 1.500 supuestos menas que fueron sometidos a pruebas para determinar si efectivamente esa edad, menor de edad, era real o se nos estaba tomando el pelo, pues cerca de la mitad resultaron ser adultos de tomo y lomo. Cerca de la mitad, repito, en una muestra más que significativa, 1.500 personas, 1.500 supuestos menas, presuntos menas, fueron sometidos a estas pruebas. Bien, pues cerca de 750 ni menas ni historias. La estaban colando, pero vamos, pero por completo y bien doblada. Bien, en Marruecos, porque se miró el origen, se miró la procedencia, había pruebas, se pudo determinar de bastantes de ellos que el país de procedencia era Marruecos. Bueno, pues Marruecos, ese país con el que asegura Pedro Sánchez que tenemos una relación excepcional, únicamente aceptó el 8% de las devoluciones tramitadas por España, teniendo, repito, mecanismos de prueba. Del resto, ¿vale?, del 92% nos dijo que nanay, que podíamos hacer lo que nos diera la gana, pero que no iban a aceptarlo. Bien, la comprobación de la edad legal de los presuntos menas, lo certificó también el informe y la misión de la Unión Europea, solamente se estaba aplicando cuando existían, frase literal, dudas razonables sobre la edad. ¿Qué significa esto? Pues que teniendo en cuenta el elevadísimo volumen de fraude, estamos hablando de que la mitad estaban engañando, esto significaría que si solamente se han aplicado los controles en situaciones ocasionales y cuando eran dudas razonables, es decir, cuando un funcionario ya o un policía decía esto es escandaloso, es que este señor, vamos, hizo la mili hace 30 años. Bueno, pues eso significaría
que si le aplicamos ese coeficiente de fallo, la realidad es que se habrían colado, pero por todas partes, supuestos menas que no tienen absolutamente nada de mena. Supuestos menas que en estos momentos están siendo atendidos en centros de menores. Y claro, ¿eso qué significa? Siguiente conclusión del informe de la Unión Europea, que directamente es que incluso estamos desafiando el sistema de protección de los menores. ¿Por qué? Porque estamos metiendo con menores gente que no lo es. Y claro, resulta que ya se están observando determinados casos de abusos, de palizas, de insultos, de dominaciones, de explotaciones, porque resulta que al no comprobarlo estamos metiendo a adultos de tomo y lomo, los estamos metiendo con menores. Amén ya de que la protección a los menores se ve altísimamente reducida, clarísimamente reducida, porque los recursos que se dotan para menores acaban en los que no son menores. Bien. Otro punto. Los eurodiputados tuvieron que recordar, y así lo han hecho en su informe, que la directiva del año 2008 exige ejecutar de forma efectiva las expulsiones, no hacer como que lo haces. Eso también lo han plasmado en el informe. Pero claro, les llamó la atención que si el gobierno daba como explicación que tenemos unas relaciones excepcionales con Marruecos, si veían la prensa que la han visto y aparece el gobierno alardeando de que hemos hecho acuerdos para que Marruecos nos garantice la repatriación y para que nos garantice el control de los inmigrantes, si estamos venga a destinar presupuesto, coches, material a la gendarmería marroquí para que supuestamente ellos controlen a la inmigración y que no llegue aquí, llamaba la atención que solamente estemos pudiendo devolver al 8% teniendo pruebas. Bien, ¿qué más cosas ha visto esa misión? Bueno, la misión ha denunciado igualmente que no ha visto medios navales ni aéreos propios puestos en la ruta canaria, vamos, traducido, que no estamos haciendo absolutamente nada para luchar contra las mafias. Bien, Frontex, que se ha añadido a este informe con comentarios, Frontex ha dicho que está en disposición de ampliar su apoyo, estoy leyendo frase literal, que está en disposición de ampliar su apoyo si así lo solicita el Estado miembro. Se lo traduzco, que no hemos pedido ayuda a Frontex. Que no solamente nosotros nos estamos poniendo medios aéreos y navales propios para controlar que no haya mafias en esa ruta, sino que tampoco hemos solicitado los medios propios de la Alianza Europea del control de las fronteras de la Unión Europea, Frontex. Tampoco lo hemos hecho. Frontex recuerda igualmente que ellos tienen una posición privilegiada porque ellos sí tienen acuerdos de cooperación con países como Mauritania, Senegal y Gambia. Y se observaba presencia entre esos inmigrantes de esos tres países. Respuesta, la que usted se puede imaginar, la del grillo. Cri, cri, cri. No hemos reclamado ayuda a Frontex. El informe va a más y narraba y exponía la elevada preocupación, porque estuvo hablando con vecinos, la elevada preocupación de los ciudadanos que habían trasladado, vuelvo a leer literalmente, su percepción de un claro aumento de incidentes y deterioro del entorno social. Vamos, que se estaba disparando la delincuencia. Vale, eso también lo han plasmado. También he mirado a ver, la misión de la Unión Europea ha mirado a ver si había habido un refuerzo de policías, si había habido un refuerzo equivalente al incremento de la presencia de inmigrantes ilegales, de menas, etcétera. La respuesta evidentemente ha sido negativa. Se incrementa mucho más la presencia de inmigrantes que las dotaciones policiales para controlar y garantizar que haya un orden y que haya una seguridad en las calles. Bien, y ¿saben lo que pasa? Que además de todo eso, si mezclamos el informe de la Misión Europea del Parlamento Europeo con los datos que tenemos de interior, el panorama es desolador. Miren, con los últimos datos, antes de que se aplicara la censura masiva, nos tenemos que ir al año 2023, en los datos de Interior, del ministro de Interior, de Fernando Grande Marlaska, ese hombre que protege a la camarilla en la Policía Nacional, en la cúpula de la Policía Nacional, pues resulta que aquel año el 74,2% de las personas condenadas, ni tan siquiera me voy a denuncias, ni tan siquiera me voy a detenciones, no, me voy al dato de condenas, es decir, un dato totalmente cerrado, después de la investigación e instrucción judicial. El 74,2% de las personas condenadas en España por todos los delitos son españoles. Bien, y el 25,8% son extranjeros. Pero claro, resulta que el peso del colectivo extranjero en aquel año 2023 sobre el total de España era del 13%. Bien, se lo traduzco. La tasa de condena para extranjeros fue del 14,6 o de 14,6 por cada 1.000 habitantes, mientras que la de españoles, frente a ese 14,6, quedaba en el 5,8 por cada 1.000. En resumen, que la tasa de condena de las personas extranjeras fue 2,5 veces superior a la de los españoles. Bien, si mezclamos los dos informes, lo que tenemos es lo que todos ustedes están pensando. Un descontrol absoluto. ¿Saben por qué?
porque el descontrol en estos momentos en España es pleno en todas las materias. Pedro Sánchez está para insultarnos a nosotros, para decir que no tiene una enfermedad cardíaca, cuando en el momento en el que se publicó la noticia por parte de Libertad Digital se les dio la oportunidad de desmentirlo y nunca jamás lo desmintieron. Lo único que hicieron fue alarde de lo único que saben hacer ya, que es tener una mala educación absolutamente grandilocuente y absolutamente mayúscula. Ya insultaron de todo, despreciaron todo, pero no desmintieron la noticia. A eso se dedica este gobierno. Ahora, al mantenimiento de trenes, al mantenimiento de carreteras, al mantenimiento de presas, al control de las fronteras. Hoy ha vuelto a salir Pedro Sánchez, una vez más, y ha vuelto a decir eso de que estamos de maravilla, que no nos damos cuenta realmente, que es que somos todos fachas y que nos hemos metido en una confabulación para decir que España va muy mal, pero que realmente no nos damos cuenta de que el poder adquisitivo se nos está disparando, de que la seguridad en las calles es abrumadora. Pues, señor mío, no es así. Y lo ve cualquier persona. Lo ve cualquier persona. De hecho, en estos momentos lo ve, por ejemplo, hasta una misión de la Unión Europea, que lo que ha venido a decirnos es que tenemos convertido nuestro sistema de control o de teórico control de las fronteras en un coladero de mafias. Nos ha tenido que leer la cartilla porque nos ha dicho que no estamos utilizando los medios que podríamos utilizar para el control de la inmigración ilegal. Sí, y especialmente para el control de las mafias. ¿O es que alguien se cree que desde Senegal esta gente viene por medios propios o cogiendo una patera y remando? Ni de broma, ni de broma. Son arrastradas sus embarcaciones por barcos nodriza, por barcos potentes, que son barcos de la mafia, que son los que de verdad tienen la capacidad económica y tienen la capacidad incluso naval para tener este tipo de barcos. Las pateras van colgadas detrás y el pasaje va adentro, va en cubierta o va debajo, pero va dentro de los barcos. Y cuando están ya en la cercanía del agua territorial es cuando se bajan y se montan en esas pateras. Y ha tenido que venir una misión del Parlamento Europeo a ponernos en ridículo, a sacarnos los colores para decirnos lo que aquí dentro ya hemos dicho 500 millones de veces. Esta es la historia. Ahora, fíjense, llevamos ya 3 misiones de la Unión Europea. La última ha sido esta, para el control de inmigración. La anterior fue para garantizar o para ver si de veras teníamos garantías de cumplimiento del Estado de Derecho. Si los tribunales eran independientes, si la Fiscalía era independiente, si de veras, una vez que se lanzaban las instrucciones, se le dejaba trabajar a la Policía Judicial, ya fuera la Guardia Civil, la UCO, la que fuera. ¿Y saben lo que ocurrió? Que no les recibió ni Marlaska, no les recibió Bolaños y no les recibió Pedro Sánchez. Esa fue la anterior, hace nada, 7-10 días, ni siquiera les recibió. La anterior misión de la Unión Europea vino por una denuncia. La denuncia era precisamente por parte de las familias de la Guardia Civil de Barbate, después de que murieran 2 personas asesinadas porque los narcos les habían pasado por encima de la lancha, pidieron que hubiera una investigación por parte de la Unión Europea. Se creó esa comisión, esa misión de la Unión Europea y se fue hasta Barbate. Allí estaba, o había estado, hasta el día previo a la llegada de la misión de la Unión Europea, había estado la puñetera Zodiac, una porquería de barca, que era la única barca que le dieron a esa pareja de guardias civiles que acabaron asesinados, la única barca que les dieron para enfrentarse a lanzaderas con una potencia brutal, con una envergadura absoluta, con una capacidad y una potencia de lo que ocurrió, de pasar por encima del barco y asesinar a los 2 agentes, pasar por encima de su Zodiac. La Zodiac quedó destrozada y esa Zodiac era una prueba judicial. Bueno, pues la Zodiac, que estaba en un determinado sitio guardada, el día previo a la llegada de la misión de la Unión Europea fue escondida. La orden, según dicen los guardias civiles de allí, según dicen las familias, la orden fue dada por el Ministerio del Interior. Si la da el Ministerio del Interior, la da el Ministro del Interior, es decir, Fernando Grande Marlaska. Eso fue en la anterior misión. Pero ¿saben lo que pasa? Que además, hablando con esas familias, hace nada, una de las madres de uno de los asesinados me decía, mira, Carlos, es que encima sabes lo que ha ocurrido aquí, que el día en el que ocurrió el asesinato de los 2 guardias civiles fue el mismo día o un día después de que estuviera por aquí Fernando Grande Marlaska. Y Fernando Grande Marlaska hizo un discurso diciendo que todo estaba controlado, que no había ningún problema de descontrol ni de los narcos, ni de la inmigración, ni de nada. Aquí se le trasladó, me dijo la madre, aquí se le trasladó que había una falta, una carencia de medios brutal. Y el problema fue que el mando superior tenía toda la presión del ministerio, porque si justo coincidiendo con ese discurso y con esa visita se veía una entrada masiva de narcos, el que iba a quedar de espanto era el ministro. Y se presionó a los agentes para que bajaran con una puñetera Zodiac asquerosa. Por eso se jugaron el tipo, por eso y porque tienen 100 millones de veces más narices que el ministro, y porque saben lo que es el cumplimiento del deber. Bajaron
con la Zodiac, intentaron parar sin armas necesarias. A esta gente les han quitado hasta las pelotas antidisturbios. Por no pueden ni siquiera disparar con pelotas antidisturbios a las barcas, a las lanchas, a las lanzaderas de los narcos. Y totalmente desnudos de material, de protección e incluso de embarcación, los lanzaron allí. Y como ellos sí quieren cumplir con su deber, allá que se fueron con la Zodiac. En estos momentos la Zodiac está escondida y los 2 pobres guardias civiles están muertos, asesinados. Esta es la historia de lo que está ocurriendo en España. Y mientras luego nosotros tenemos que aguantar los insultos de Óscar Puente, que se siente muy gracioso, muy gracioso. No me extraña que se sienta gracioso, porque una persona con su formación y con su falta de educación ha llegado a ministro. Y claro, debe sentirse enormemente poderoso, lo entiendo. Una persona con esa capacitación no debería haber pasado ni de 500 niveles por debajo, pero ha llegado a ministro. ¿Por qué? Porque su puto amo es Pedro Sánchez. Ahora, por el camino, vienen las misiones de la Unión Europea y las unas nos dicen que escondemos pruebas, por cierto, de asesinatos de los narcos. Otros nos dicen que porque hemos quitado la unidad de control del narco de Oconsur y no hay ningún tipo de respuesta. Otros nos dicen que qué demonios estamos haciendo con todo el tema de las mafias, de la inmigración. Otros nos dicen pues infinidad de cosas. Por ejemplo, que qué estamos haciendo sacando una ley Bolaños para intentar condicionar y para intentar tener controlados a los jueces, y así vamos de ridículo en ridículo. Luego la gente se preguntará por qué no nos dan paso en determinadas reuniones, por ejemplo en la última reunión europea en materia de competitividad. Pues no nos dan entrada, no nos invitan, básicamente porque no nos lo merecemos. Esto es Sánchez. Pero nada, señor Sánchez, usted tranquilo. Ya ha sacado su tuit, ya nos ha dicho, ya ha mentido, diciendo que a usted no le pasa nada. A usted claro que le pasa algo y usted lo sabe perfectamente, pero usted es el rey de la mentira. Y bueno, como usted tiene sus propios medios, como usted tiene su capacidad y usted tiene sus bufones, pues sobreentiendo que gente como Óscar Puente seguirá repitiendo determinadas consignas y seguirá mintiendo. Nosotros ya adelanto que seguiremos informando. Nosotros y, por cierto, hasta las misiones de la Unión Europea que ya nos dejan en ridículo.